¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de Campo, la industria verde, mucho para contar, una semana muy densa. En realidad venimos de 2 semanas tremendas de eventos, de actividades, de expresiones potentes del sector, lo que ocurrió el 9 de julio en San Nicolás. Pero bueno, vamos a arrancar con Iván Barbero, analizando un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre los stocks finales, que era muy esperado en los mercados, y como siempre estos informes tienen su impacto en Chicago, en las cotizaciones. Queremos desmenuzar muy a fondo porque este es un momento muy particular, hay tensión porque no viene muy bien el clima en Estados Unidos y todavía no hemos pagado todos los peajes, sino que el peaje grande empieza dentro de 10 días, cuando los cultivos entran en plena floración, el maíz fundamentalmente, la soja un poco después, pero bueno, todo va a depender de eso, así que queremos ver qué es cómo desgrana Iván Barbero este informe del Departamento de Agricultura. Así que va a ser nuestro primer entrevistado de hoy. Seguiremos luego con Emiliano Huergo. Emiliano maneja un sistema de información, una página web que es bioeconomía.info, y es muy activo en redes sociales, donde plantea todos los temas relacionados con la bioeconomía y fundamentalmente con los biocombustibles, que de alguna manera son los que impregnan con su pátina toda la cuestión de la economía circular. Bueno, estamos frente a un cambio, se venció una ley, viene una ley nueva, y se ha dicho en el debate, frente a la intención del oficialismo de tirar un poco para atrás todo lo que se avanzó en biocombustibles, que esto está en retroceso en el mundo. Vamos a ver qué nos puede contar Emiliano respecto a lo que pasa con el bioetanol, con el biodiesel en distintos países, en distintas latitudes y mismo en la Argentina. Y haremos un raconto de lo que ocurrió el 9 de julio, conversando con Mauricio Bartoli. Mauricio trabaja en Clarín Rural conmigo y en TN Campo, y ha seguido y ha tenido una actividad muy intensa observando, analizando lo que ocurrió en el evento de San Nicolás. Y como siempre lo tendremos a Jorge Castro analizando la situación económica y política internacional vinculada con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, con un tema muy importante que ocurrió esta semana, que fue la aparición de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Todo en este momento pasa por ese informe un poco y por lo que se supone que puede pasar con el clima. Estos temas los vamos a conversar con Iván Barbero, que es economista, analista del mercado de granos, que nos deleita cada vez que hay un evento de este tipo con un muy buen informe. ¿Qué tal, Iván? Un gusto tenerte aquí en el Campo de la Industria Verde. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco cómo has recibido este informe, cuál es el telón de fondo que deja planteado, si te parece que es certero, si sobreestima algunas cosas, subestima otras. ¿Qué es lo que estás viendo de cara a que en 10 días estamos en pleno mercado climático?
Perfecto, Héctor. Bueno, arranquemos por soja, ¿no? USDA ha dado a conocer estimaciones de stocks, siempre hablando de la campaña 21-22, ¿no? Que es lo que ahora está mirando el mercado, de 4.2 millones de toneladas. El mercado esperaba 4 millones. A priori eso sería ligeramente negativo. Bueno, el mercado no lo leyó así. Tengamos en cuenta que esas 4.2 millones de toneladas implican 3,5 puntos de stock consumo. O sea, para hacerlo más simple, las existencias norteamericanas del ciclo 1.22 alcanzarían para poco más de 10 días de consumo en Estados Unidos. Es un nivel bajísimo, inexistente, o sea, nunca visto para esta época del año, y genera aún mayores dudas si tenemos en cuenta que todo esto parte de la premisa de una producción norteamericana de 120 millones de toneladas. Es un nivel, por el momento, podemos decir, entre comillas, optimista, si partimos de la base que la productividad que está indicando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es algo mayor a 34 quintales por hectárea promedio, obviamente, pero con una condición de cultivos que por el momento es menor a 60 puntos, ¿no? O sea, deberíamos tener un clima casi perfecto en adelante para que ese número pueda de algún modo verificarse. Y esto, el mercado lo está leyendo como que en adelante podríamos tener correcciones desde el punto de vista de la oferta que obviamente impacten en las existencias aún más. Pasando, si querés, al maíz. Sí. Paremos un poquito en esto de la soja para redondear un poco el comentario. Parece incongruente, digamos, que el mismo día que sale este informe, el informe del estado de los cultivos marca para soja entre buena y excelente menos del 60%. Y esto está dando un tipo de tendencia como si estuviera en un 80-90%. Mirá, Héctor, sin ir más lejos, si lo comparamos contra el mismo dato del año pasado, estamos 9 puntos por debajo. Claro. Vos tenés en cuenta que el récord de RIND en Estados Unidos es de 35 puntos, que lo vimos hace un par de campañas. O sea, hoy estamos muy cerca de RIND con una condición, como vos decís, es incongruente. Lisa y llanamente incongruente. ¿Qué está por de fondo? ¿Cuál es el telón de fondo acá? Que yo creo que puede impactar en el mercado beneficiosamente en adelante, es que los fondos, solamente 70.000 contratos comprados. Claro. Estamos hablando de que el menor nivel desde agosto del año pasado, y si lo miramos contra finales de diciembre, vendieron 100.000 contratos los fondos. O sea, es como que estos niveles de precio lo estamos viendo, entre comillas, con demanda genuina. Claro. Cuando los fondos se interesen, o sea, apuesten en forma decidida por la soja, y el rally de precios puede ser impresionante, creo yo. Bueno, todo un dato, sabía que iba a haber mucha amiga en esta conversación. ¿Qué está pasando con el maíz? Bueno, en el caso del maíz, USDA también planteó un escenario un poco más holgado que lo esperado, o sea, indicó 36 millones y medio de existencias contra 35 y media que aguardaba el consenso de los privados. Este número también nos está marcando que el stock consumo de maíz está por debajo del 10%, puntualmente 9.7, o sea, son, de nuevo, para llevarlo a tierra son más o menos 35 días de consumo. Para eso alcanzarían las existencias en el ciclo 2021 norteamericano. También hay que tener en cuenta que a ese número se llega con una oferta de 385 millones de toneladas. Un número también... Sería récord, sí, exactamente sería récord. Y además, ¿sabes qué? Los rindes son de casi 113 quintales por hectárea, con, de nuevo, en este caso, una condición de cultivos que nos está indicando que el 65% de los cultivos está en condición aceptable, con lo cual también ese número hay que verlo. A ver, el escenario a todas luces es mucho más tirante en soja que en maíz en Estados Unidos, ¿no? Pero el maíz también genera señales de alerta. Sí. Y el maíz además reaccionó, digamos, contra lo que hubieran indicado estas cifras. También subió. Y subió relativamente fuerte. Exactamente. También subió relativamente fuerte. Es como que el mercado dijo, bueno, los números de USDA nos están mostrando esta situación, la cual no deja de ser tirante más allá del que el mercado esperaba algo todavía más alto, pero el foco ya está puesto de vuelta en el clima. O sea, julio es el mes crítico de definición de rindes para el caso del maíz. Soja por ahí en agosto
centro climático, pero lo que debemos tener es que si no vemos cambios en los pronósticos en las próximas 2 semanas, el maíz también tendría espacio para seguir subiendo, porque esas 385 millones de toneladas que hoy nos está indicando USDA difícilmente se puedan alcanzar. Es notable, esto a mí también me llamó mucho la atención, pero bueno, para esto consultamos a los analistas. Además, en las redes sociales se ve mucha foto, muchos productores que están volando drones y muestran sus cultivos de soja fundamentalmente muy afectados, se los ve claramente amarillos, así que... Sí, tal cual, yo sí coincido, he visto esas imágenes y por eso, o sea, los 120 millones de soja y los 385 de maíz van a estar en el centro de la escena en el próximo mes y no habría que descartar que en los reportes de agosto, particularmente y septiembre por ahí en menor medida, veamos cambios importantes en materia de productos que inevitablemente van a repercutir en existencias. En el caso de la soja sería muy preocupante, ¿no? Porque si tenemos 3,5 puntos hoy por hoy, imagínense a cuánto podríamos ir en meses, ¿no? Sí, pero bueno, está tan tenso que yo he visto, por ejemplo, lo que pasó también a principios de esta semana con la canola en Canadá, que tuvo una estampida fenomenal de precios porque también está muy deteriorada. Y eso tiene canola es, digamos, símil girasol. Así que claro. Si vuela la canola, atención con el girasol. Y si el girasol vuela... El girasol, mirá, si querés te hago un comentario de girasol. Ayer justamente lo estaba revisando esta mañana eso. Girasol hoy por hoy a nivel mundial tiene un stock consumo del 5%. O sea, se está recuperando un punto respecto al año pasado, hablando del ciclo 21-22, pero así todo es un nivel bajísimo. Y eso obviamente también puede repercutir en los precios domésticos, que yo creo que con el tiempo vamos a volver nuevamente a niveles superiores a $400 en el caso del girasol. El girasol en los últimos años fue por lejos el cultivo que mejores fundamentals mostró y creo que no va a ser la excepción en la próxima campaña. Y además parece que es una cosa que viene medio como para quedarse a mediano y largo plazo, porque Europa Oriental está destinando un poco más de superficie a maíz, trigo y hasta soja. Claro, sí. Y cascoteando al girasol. Muchísimas gracias, Pedro, por pintarnos este panorama. No hacemos recomendaciones, somos todos grandes, ya saben los productores cómo cubrirse, cómo poder aprovechar las alzas si vienen y al mismo tiempo protegerse de una eventual caída que también puede venir porque la vida te da sorpresas. Tal cual, seguro, sí, tal cual. Cobertura siempre hay que tomar, pero uno tiene que estar de algún modo tomando recaudos de mediano plazo, más con niveles de precios que a pesar de las correcciones que hemos visto siguen siendo muy elevados. Muchas gracias, Iván, y volveremos a la carga en pocos días para seguir directamente lo que está pasando con los mercados. Hasta pronto. Saludos, Héctor, a disposición. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos con los temas de coyuntura en el campo, en la industria verde. Vamos a conversar ahora con Emiliano Huergo, que Emiliano maneja el sitio bioeconomía.info, donde se ocupa de todos los temas que tienen que ver con la economía circular y con un foco muy fuerte, sobre todo
en este tiempo en la cuestión de los biocombustibles. Y Emiliano, un poco te queremos proponer que nos cuentes lo que está pasando en el mundo, particularmente en los países vecinos, Brasil, porque acá en el medio o en el marco del debate por la nueva ley de biocombustibles, un poco se intentó instalar la idea de que el mundo está dando marcha atrás con todo esto. Bueno, ¿cuál es la información y tu respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que pasa en el mundo es todo lo contrario. Hay una intensificación en lo que tiene que ver con el uso de biocombustibles. Particularmente en Estados Unidos y en Europa, un montón de refinerías de petróleo se están reconvirtiendo para hacer exclusivamente a biocombustibles, fundamentalmente en este caso, para lo que tiene que ver con biodiesel y biocombustibles para la aviación. Y en países vecinos, como por ejemplo Brasil, Paraguay, mismo Bolivia, que son países que tienen muchísimo más desarrollo en lo que tiene que ver con la agricultura, también ¿no? Intensificación que tiene que ver con el biodiesel está llegando a el etanol. Particularmente en Brasil están corriendo noticias, hay una política de Estado totalmente decidida a impulsar la movilidad sostenible con bioetanol en el corto plazo, mediano plazo, a través del mayor uso de biocombustibles con los motores convencionales. Se está introduciendo la tecnología de motor flex, que es un motor que es capaz de utilizar cualquier mezcla de gasolina y etanol en cualquier proporción, hasta incluso etanol puro, en un plazo mediano, y pensando a futuro una movilidad eléctrica con etanol. O sea, en vez de utilizar, es la tecnología que se utiliza con hidrógeno, pero en vez de utilizar hidrógeno, se utiliza etanol como fuente de hidrógeno, que lo que permite, tiene la ventaja que permite utilizar toda la infraestructura de gasolina existente y no tener que construir una red eléctrica inmensa que sería prácticamente inviable. Es lo que dijo, y creo que fue un punto muy fuerte esta semana, la dirección de Volkswagen, donde anunciaron que se instalan en Brasil un programa de investigación y desarrollo muy fuerte en la inteligencia de que va a ser el etanol, es decir, el biocombustible, el futuro de la movilidad, el futuro del combustible de transporte, antes que la movilidad eléctrica, precisamente porque la extensión de un país como Brasil, y es un poco lo mismo que pasa en Argentina y Paraguay, todos los países, digamos, sudamericanos son grandes en proporción o en comparación con los países europeos o con Europa, o con, digamos, Japón. Me parece que esto le genera una perspectiva más que interesante, en particular al etanol. Y ellos hablan, Volkswagen, de que van a evolucionar hacia tanto vehículos con motorización flex, con híbrido flex, un poco lo mismo que ya está haciendo Toyota. Sí, sí, sin duda. Y vos fíjate que esta respuesta de Volkswagen llega 2 o 3 semanas después de que Nissan firmara un acuerdo con el Estado de San Pablo y el gobierno de Brasil para impulsar la movilidad sustentable con etanol. Y junto con, la Universidad también Estatal de San Pablo. Entonces, hay toda una política, hay todo un desafío de ir hacia la movilidad con etanol. Y un poco también por lo que vos decías, ¿no? Los países son enormes. Vos pensás, Europa está decidido a ir hacia la movilidad eléctrica. Al principio era enchufable, ahora ya están viendo con mejores ojos el hidrógeno. Pero Europa, la distancia entre Madrid y Rusia es la misma que hay entre La Quiaca y Ushuaia, pero nada más que allá viven 1.000 millones de personas con un pueblo cada 10 kilómetros, y acá nosotros tenemos distancias enormes que son imposibles de cubrirlas con un auto eléctrico. Yo pienso, de Junín a Chacabuco no tenemos estaciones de servicio en el medio. Imagínate si tenemos que construir una red de carga para poder abastecer autos eléctricos. Sería prácticamente inviable en nuestro país. Eso es lo que está claramente expuesto en esta posición de Volkswagen. Volkswagen es la segunda automotriz del mundo, detrás de Toyota, pero la más grande de Europa, por lejos. Ellos vienen de un
problema muy grave hace 4, 5, 6 años, no me acuerdo, cuando descubrieron que habían tocado el software de los escapes de los autos diésel, con lo cual daban menos emisiones de las reales y necesitaban dar un golpe fuerte respecto a su compromiso con la sustentabilidad. Y bueno, con esto yo creo que han dado un paso realmente importante en esa dirección. Ese es un paso de la dirección, sí, tal cual, que están haciendo las automotrices, en este caso Volkswagen, pero Toyota hace poco ha sacado el auto híbrido, el Corolla híbrido Flex, el mismo Corolla híbrido que se presentó hace poco acá, allá funciona con motores Flex, y un montón de autos que se fabrican acá en la Argentina que van para el mercado brasileño también salen con tecnología Flex, inclusive la Hilux, por ejemplo, una pick-up. Pero también está pasando desde el lado de la política. Vos fijate que la India está decidida y acaba de anunciar hace menos de un mes que va a implementar la tecnología esta Flex obligatoria para todos los automóviles que se comercialicen en la India. India es el principal país productor de azúcar en el mundo y necesitan diversificar la producción, o sea, necesitan salir del azúcar y el sustento económico de todos los productores cañeros va a ser justamente la energía, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Maíz. Comentario sobre la India, porque la India además es proveedora de tecnología de punta en plantas en refinerías de alcohol. Ellos sé que han provisto más de un ingenio en la Argentina y alguna planta de etanol de maíz también. Sí, la India tiene mucha experiencia y mucha tecnología también en la producción de etanol. De hecho, el gobierno ha inyectado un paquete financiero de, no me acuerdo si 2.500, 3.000 millones de dólares para construir nuevas destilerías y hay más de una empresa en la India que provee estas tecnologías que son de punta a nivel mundial también, ¿no? Bueno, y así como ellos, bueno, están muy con la caña. En Brasil, que también están con caña, arrancaron con eso, ahora hay plantas, refinerías, digamos, de maíz muy importantes con toda una serie de pasos que lo hacen todavía más 360, más circular, como una gran planta que hay, me comentaron y me encantaría visitarla, Luca de Río Verde, una ciudad que nació hace 30 años y que tiene ahí una de las inversiones más importantes del mundo en la producción de etanol de maíz en el corazón cañero de Brasil. Así que bueno, ese es uno de los temas que tendríamos que estar debatiendo ahora en el país, es cómo integrar la producción de alcohol de caña con la de alcohol de maíz. Vos fijate que los ingenios, el periodo de zafra en la Argentina en promedio está entre 140 a 150 días. En el norte, en Salta o Jujuy, puede extenderse un poco más, hasta 170. Pero en Brasil es 250, 270 y así, y todos ellos ven que hay una capacidad en que la planta está parada durante un tiempo, entonces ¿qué hicieron? Procesan maíz, hacen la adaptación para procesar maíz. Bueno, acá en la Argentina, hace tiempo algunas empresas, algunos ingenios pensaron en eso, construyeron las nuevas destilerías pensando en el día de mañana poder procesar maíz y trabajar todo el año. Bueno, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo ahora, sobre todo cuando la producción de maíz en Salta, que tiene un enorme potencial, es prácticamente inviable por el alto costo logístico si no se procesa ahí. Y el procesamiento del maíz es muy poco en la Argentina, ¿no? Entonces... qué sé yo, tenemos una oportunidad enorme para seguir creciendo y para poder ir aumentando el corte, sobre todo cuando somos importadores de nafta. Esa es la frutilla del postre. Somos importadores de nafta y estamos exportando el maíz crudo como grano, teniendo todo el conocimiento, la tecnología, las ganas, los empresarios, como para hacer más biocombustible, que implica también mejora del medio ambiente y de la salud. Es menos cáncer en última instancia. Gracias, Emiliano. Seguiremos conversando. Hasta prontito. Muchas gracias. Saludos. Continuamos aquí en el campo de la industria verde. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. En Profértil
Amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra. La semana pasada tuvo lugar, en julio concretamente, un episodio muy importante en San Nicolás, una manifestación muy potente del sector agropecuario argentino, y me parece que quien mejor puede un poco reflejar lo que ocurrió allí es Mauricio Bartoli, compañero en Clarín. Él está tanto en Clarín Rural como coordinador de contenidos y en TN Campo, y tuvo un rol también protagónico en la comunicación minuto a minuto de lo que iba ocurriendo. Hagamos un raconto, Mauricio. ¿Cómo viviste esta nueva expresión del campo que hacía tiempo que no estaba en las rutas, digamos? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto. Sí, la verdad que fue una organización que empezó, yo diría, con la fallida participación de Alberto Fernández en la inauguración de la autopista de Pergamino. Ahí unos chacareros fueron a manifestarse. Yo decía en uno de los análisis como tenían muchas ganas de venir a Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, a la sede del gobierno, y ya que no podían ir por todo el tema de la pandemia, bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Fue más o menos así la metáfora en relación a que aprovecharon que Alberto Fernández iba a Pergamino para manifestarse, y cuando el presidente decidió no ir, se sintieron con fuerzas y dijeron, bueno, tenemos posibilidad de mostrar nuestro enojo, y así se empezó armando casi en un grupito de 10 personas esto de San Nicolás, totalmente por afuera de las entidades, de las organizaciones, a tal punto que la mesa de enlace terminó adhiriendo en la última semana. Digo que no podemos desconocer que fue como una organización bien de abajo como surgió todo esto. Después hay que analizar el acto. El acto fue, digamos, muy imponente en un lugar central de la zona agropecuaria argentina. Y después ya hilando más fino podemos entrar a analizar el impacto político. Creo yo que ahí, en ese sentido, fue muy bien organizado por todos los autoconvocados, que se abrieron a la participación de la mesa de enlace, incluso que le dieron lugar a los dirigentes nacionales para que esto tenga más relevancia, y fue muy bueno la articulación multisectorial. Muchos sectores que también están complicados y se sienten enojados con el gobierno, desde el turismo, las escuelas, la salud, bueno, un montón de sectores que pudieron sentirse articulados y contenidos por el campo en esa protesta. Esa es la parte, creo, muy importante. El campo de alguna manera plantó bandera, justo con la simbología del 9 de julio y todas las banderas que juntaron, como para decir que está muy descontento, que siente que si bien ha tenido la posibilidad de seguir trabajando, es un sector que tiene el 70% de lo que factura lo paga en impuestos, como ningún otro sector de la economía. Y la verdad que lo que yo sentí es que muchos productores dicen, bueno, no estamos tan mal, está claro que no estamos tan mal como otros sectores, pero esto más o menos funciona bien, el campo, la agroindustria funciona bien, no la perjudiquen porque se va a romper esto también. Es así. A mí lo que coincido totalmente con tus apreciaciones, tus comentarios. Lo que yo creo que fue un poquito por ahí fuera de lugar fue algún intento de aprovechamiento político en esto, y creo que no cayó bien dentro de las filas, si bien figuras como concretamente Patricia Bullrich son muy queridas en el campo. Ella puede tener una imagen regular o incluso mala en algunos núcleos urbanos, pero en el campo la quieren, y de hecho creo que fue por eso que estuvo allí. Pero me parece que he escuchado algunos comentarios por el protagonismo que se llevó, cuando en realidad no se buscaba que nadie aflorara más que el sentimiento un poco del agro. Claro, si seguimos la metáfora futbolera del fin de semana, claramente lo de Patricia Bullrich fue un pelotazo en contra para esa movilización. No terminó de empañar, creo, la demostración de fuerza que hizo el campo con otros sectores, pero la verdad es que, por lo menos para la gente que siguió este tema por la televisión, Patricia Bullrich copó la escena. La gente que estaba ahí en San Nicolás no se dio cuenta del protagonismo que tenía Patricia Bullrich en ese acto porque se paseaba a caballo, pero la verdad que la gente, el gran público masivo que siguió todo esto por televisión, veía a Patricia Bullrich sonriendo, totalmente fuera de sintonía con la protesta, y como desfilando a caballo en una especie de lanzamiento de campaña electoral que no tenía nada que ver con lo que habían planteado los autoconvocados, que querían
que no haya ninguna participación política. No la dejaron subir al escenario porque no querían que hablara ningún político, pero la verdad que Patricia Bullrich, en una polémica viveza criolla, se apropió de alguna manera del protagonismo paseando a caballo, y creo que fue claramente un pelotazo en contra. En ese sentido, en un análisis político más amplio, hay que pensar que Mauricio Macri mismo, el líder y el jefe, en definitiva, Patricia Bullrich, parece que ha aprendido la lección de Cristina Kirchner del 2019, de correrse un poquito al costado y dejarlo más en el protagónico a Alberto Fernández, para poder jugar mejor electoralmente. Macri se fue a Europa como para no entorpecer el armado de Rodríguez Larreta, que tiene mejor imagen para poder ganar las elecciones, y sin embargo Patricia Bullrich es como que le escupió el asado a los productores, hay que decirlo con todas las letras, tomando un protagonismo que no le correspondía y se había dicho exactamente que los políticos no tenían que tener protagonismo. Yo creo que está bueno que el campo siente sus reales y trate de eludir entrar en el infighting, en el toma y daca de la política en momentos de tanta grieta y donde justamente más bien debiera tomar, siguiendo con la metáfora futbolera, el ejemplo de Neymar y Messi. Hay que tender puentes, hay que buscar la forma de llegarle a la gente de la ciudad desde el campo, y cuando aparece un poco, cuando se entromete la política partidaria, esto se afecta. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por... Sí, yo sé que tenemos poco tiempo, pero te cerraría que en definitiva le hizo el juego al gobierno, eso es lo más preocupante. No fue estratégico para los objetivos de articular como se articulaban con los otros sectores, eso es lo que quería terminar de marcar. Fantástico tus comentarios, Mauri, y la seguiremos prontito. Bueno, muchísimas gracias, un gustazo. Saludos para todos. Hasta pronto. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Vamos a encontrarnos nuevamente con Jorge Castro, y en este caso para tratar algo que me parece que es un concepto, un paradigma nuevo que vale la pena desmenuzar a fondo. Se trata de lo que lanzó el economista Pablo Gerchunov, economía popular exportadora. ¿Cuál es tu visión o tu feeling, Jorge, al respecto? Mira, Héctor, la tesis de Pablo Gerchunov es de extrema importancia respecto a la economía popular exportadora. Sostiene que en la economía argentina ha habido 2 grandes periodos de crecimiento económico de extraordinaria importancia. 2 edades de oro, dice. Una es el periodo que va desde 1880 a 1920, cuando después de la Organización Nacional, lanzada por el general Julio Argentino Roca, la Argentina ingresó en una etapa de extraordinario desarrollo, una verdadera explosión de la producción agroalimentaria, que en 30 años transformó un país que hasta ese momento era una pampa desierta en una de las principales economías del mundo, y que logró atraer a más de 4 millones de inmigrantes europeos que poblaron y crearon la pampa gringa como fenómeno central de este proceso de explosión de la producción agropecuaria argentina que tuvo lugar entre 1880 y 1920. Señala Pablo Gerchunov también que hubo una segunda edad de oro de la economía argentina, una segunda etapa de progresa
productiva, señala él, que es la que tuvo lugar a partir de 1938 hasta 1970, sobre todo en el periodo inicial de 1938 a 1948, que fue en la etapa del desarrollo industrial protegido, orientado hacia el mercado interno, que comenzó con el gobierno del presidente Agustín P. Justo y su ministro de Economía, Federico Pinedo, y que culminó, sobre todo a partir de 1946-1948, con la presidencia de Juan Domingo Perón. En esta etapa, el ingreso per cápita de los trabajadores industriales argentinos se triplicó en un periodo de solo 3 años, 1946-1948, y la demanda interna se duplicó en este periodo. Esto al mismo tiempo tuvo como consecuencia un momento en que este periodo extraordinario de crecimiento sobre la base del desarrollo industrial orientado hacia el mercado interno a través de una industria protegida, culminó con una crisis de envergadura, que es cuando a finales de 1948 se agotaron las reservas del Banco Central de la República Argentina. En ese momento es cuando nace la crisis del sector externo, crisis de la balanza de pagos, que es la raíz estructural de la crisis argentina. Lo que importa subrayar, Héctor, es que esta es la situación que se profundiza en la Argentina, sobre todo a partir de la década del 70. En el año 1974 tiene lugar el Rodrigazo, y es entonces cuando la crisis del sector externo adquiere un carácter paroxístico de verdadera crisis letal, de extraordinaria envergadura, que afecta a la economía argentina y al país en su conjunto cada 5 o 7 años. En esos años, a partir de 1974, es cuando se produce un fenómeno de recesiones prolongadas y cada vez más profundas, de megainflación o hiperinflación, hay 2 hiperinflaciones en este periodo, y finalmente de fuga masiva de capitales con desaparición de la moneda nacional. En estos años, además, comienza un fenómeno nuevo tipo en la Argentina, que hasta ese momento se desconocía y es un producto directo de la crisis del sector externo, que es la aparición de la pobreza estructural en la Argentina. En el año 1974, la pobreza estructural en la Argentina era el 8% de la población del país y en el momento actual asciende a 42-45% de la población argentina. En otros términos, la crisis del sector externo, provocada a partir de 1948 por la desaparición de las reservas del Banco Central, por la caída sistemática de las exportaciones agroalimentarias, da lugar al proceso de retroceso económico y de creación de la pobreza estructural de la Argentina que caracteriza la historia del país en los últimos 50 años. En este sentido, Héctor, acá lo que aparece es que la respuesta a esta situación surge en la década del 90, cuando hace su aparición un factor externo que cambia la ecuación de la crisis crónica de la economía argentina provocada por la crisis del sector externo, que es la aparición del fenómeno de la demanda china asiática en el mercado mundial. Esto hace que la Argentina, por primera vez desde la década del 30, tenga a su vez resuelto el problema del mercado externo al que exportar, que había perdido en la década del 30, cuando el Imperio Británico desapareció del comercio mundial y se encerró a todas las exportaciones del mundo, salvo las del propio Imperio Británico, en la década del 30, y lo que afectó fundamentalmente a la Argentina. En estos términos, Héctor, acá lo que me interesa subrayar es que la aparición del fenómeno de la demanda china-asiática en la década del 90 aceleró el proceso de cambio de la agricultura argentina. Apareció una nueva producción agrícola en el país
en donde el factor propiedad territorial perdió relevancia y su lugar lo ocupó el conocimiento biotecnológico de avanzada. En estos términos, lo que conviene señalar es que el nuevo agro que surge en la Argentina, incentivado y como respuesta a esta fenomenal demanda externa, que es la provocada, la desatada por China y por Asia en su conjunto, este extraordinario cambio que sucede en el agro en la Argentina, lo que ocurre lo fundamental es que el factor propiedad terrateniente, élite terrateniente, pierde relevancia y su lugar lo ocupa la inteligencia y el conocimiento biotecnológico. Es el paso de la élite terrateniente a bioseres, si vos me lo permitís. En estos términos, Héctor, lo que me parece que está en juego ahora, y vos subrayaste en tu artículo en Clarín, siguiendo la pauta establecida por Pablo Grechunov y Roy Ora en su libro sobre la moneda en el aire, lo que interesa señalar es que ha surgido un nuevo agro en la Argentina de extraordinaria potencia exportadora, por un lado, y por el otro hay una demanda externa de una asombrosa, enorme, prácticamente incalculable capacidad para absorber alimentos provenientes sobre todo de la América del Sur, especialmente de Brasil y de la Argentina. Es en estos términos, Héctor, que aparece el hecho de que la economía popular exportadora se transforma en un sentido estricto en la coalición popular exportadora. Esto es la respuesta política a la crisis del sistema político gobernante en Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019. Esto es el significado de extraordinaria importancia del concepto y la práctica de la economía popular exportadora. Es el camino para que aparezca en términos políticos la respuesta a la crisis argentina, inclusive la crisis del actual sistema gobernante en el país a partir del 10 de diciembre de 2019. Gracias, Jorge Castro, por estos comentarios. Se ha largado a rodar una pelota en estos tiempos futbolísticos que realmente no sabemos a dónde va a terminar. Pero esto tenía que pasar. El famoso cisne negro parece que está dando vueltas. Hasta pronto. El cisne negro se produjo en la ciudad de San Nicolás. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Más potencia, menor consumo, más tecnología, nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos estamos presentes siempre. Reflexión final después de esta edición tan rica de El Campo de Industria Verde. Y voy a retomar lo que conversábamos recién con Jorge Castro, porque me parece que estamos frente a algo realmente nuevo, una idea fuerza que creo que le viene muy bien al sector agroindustrial argentino para analizarle, para tomarla un poco como plataforma de lanzamiento de un debate que tiene que impregnar un poco a toda nuestra sociedad. Fíjense, a lo largo del programa estuvimos
tocando varios de los aspectos así que son determinantes en lo que ocurre en estos momentos. Uno, los mercados. Es decir, los mercados están con una avidez tremenda, cosa que se expresa en los precios agrícolas, consecuencia de que está muy ajustada la oferta en función de este ritmo de la demanda. Y recién el mundo está saliendo de la pandemia, así que estamos frente a una onda larga de demanda fuerte. No quiero decir de precios formidables. Todos los analistas siempre incurren en la muletilla de que los árboles no llegan hasta el cielo, cuidado con los altos precios porque entra todo el mundo a producir y en lugar de que se regule la oferta, vamos a una explosión de oferta a corto plazo que después tira los precios abajo, pero el telón de fondo es bueno, es favorable, es un poco lo que ocurría en el mundo a fines del siglo XIX, cuando la Argentina encuentra la beta de organizarse para explotar sus recursos naturales, fundamentalmente la pampa húmeda, y hace una epopeya fenomenal como lo que comentaba recién Jorge Castro y que relata Pablo Gerchunov en su libro. Lo que se está proponiendo con esta idea de la economía popular exportadora es romper con esa idea que viene de la oligarquía, no sé, de los sectores de élite, los latifundistas, que fueron los que medraron de alguna manera, según ese imaginario que se instaló muy fuerte en la sociedad, con el beneficio de una economía agroexportadora. Hoy tenemos una economía que exporta bienes agroindustriales, pero que surge de un entramado absolutamente diferente, un entramado popular en el que concurren desde los obreros metalúrgicos de Marco Juárez, Armstrong, Las Parejas o Venado Tuerto, hasta los que producen fertilizantes a partir del gas en Profértil, en Bahía Blanca, los que manejan camiones que entran de a miles, de a 10.000 todos los días en las grandes aceiteras que fueron construidas por obreros de la construcción, y que han generado la industria más competitiva del mundo para procesar lo que sabemos producir de la manera más competitiva del mundo, que son los básicos agrícolas, la soja, el maíz, el trigo. Hablamos también con Emiliano Huergo de esta cuestión del debate que hay con los biocombustibles. Hay fuerzas económicas, intereses privados que tratan de torcer el camino que se había iniciado con los biocombustibles. Estos también son puestos de trabajo de calidad en el interior. Se han construido plantas, se operan plantas, hay profesionales, hay ingenieros trabajando en Río Cuarto, en Villa María, en San Luis, en Alejandro Roca, para mover estas modernas plantas de fermentación de etanol, que a su vez generan sustitutos de derivados del petróleo que antes iban a la industria alimenticia como el gas carbónico y ahora no va más porque se lo sustituye con el gas carbónico generado en la fermentación del maíz. Toda esta es la economía circular, la bioeconomía que es popular porque hay arraigo, hay puestos de trabajo en el interior y esos puestos de trabajo, digamos, no son de élites que aprovechan los recursos naturales, sino que son gente que aprovecha la fotosíntesis, que sabe trabajar, que se ha capacitado para esto. Hemos estado en los últimos años muy involucrados también con otros sectores de la economía, el sector arrocero, por ejemplo, y llama la atención que en la provincia de Corrientes hay empleados de compañías que producen arroz en gran escala que hablan inglés, que tienen un nivel cultural, que tienen demandas mucho más sofisticadas y eso genera ese entramado, ese que nosotros lo llamamos efecto no de rebalse, no de derrame, sino de infiltración, de difusión. Derrame tiene una connotación un poco a lo mejor de hace 150 años. La espuma subía, lo que volcaba era lo que podían agarrar los demás. Hoy no es la espuma que sube, sino que mientras va creciendo la torta, mientras va creciendo la producción, se van desarrollando todas las actividades. Y aún antes, porque cuando uno va a construir
una planta aceitera que implica una inversión de 700, 800 millones de dólares, no está derramando nada, porque eso va a generar después, pero sí está difundiendo esa inversión en talleres mecánicos, talleres metalúrgicos que hacen las columnas, los redlers, las cintas transportadoras, todo lo que hace falta para que esa instalación se pueda poner en marcha. Cuando el productor siembra soja, está difundiendo su capital a través de los que fabrican las sembradoras, los que proveen los inoculantes. Bueno, así funcionan. Esto no es rebalse, es difusión. Y a mí me parece que cuando vamos a hablar de economía popular exportadora, estamos hablando de cómo difunde todo esto en el acto de producir por todo el interior productivo. Esto es lo que está pasando hoy y esto es lo que queremos que pase. Y de esta manera vamos a terminar con la pobreza y vamos a terminar con la grieta. O quizá, mejor, terminemos primero con la grieta, así difunden las buenas ideas y vamos haciendo que todo esto se ponga en marcha. Porque estamos a mitad de camino. Hay un tren que está pasando y lo estamos dejando pasar, peleados entre todos. Hasta la semana que viene.